Mientras la cercana Venecia organiza su festival de cine, la localidad de Maróstica ensalza la faceta artística del ajedrez en una peculiar fiesta medieval cada 2 años y siempre en el segundo domingo de septiembre. Más de 500 personas de la comarca trabajan para dar grandeza a un espectáculo basado en la representación de una partida brillante con piezas de carne y hueso. Así atraen a los amantes de la belleza hacia esta ciudad de origen romano, cuya plaza se adorna con estandartes a la espera del inicio de la fiesta. En Maróstica hemos descubierto la faceta lúdica del ajedrez. Su plaza principal se viste de blanco y negro para rendir tributo a la rica historia del rey de los juegos y del juego de los reyes. La tradición proviene de mediados del siglo XV. 2 valerosos guerreros se batieron en duelo ajedrecístico con el fin de conquistar el amor de la bella Leonora, hija del señor del castillo de Maróstica. Esa lucha romántica se conmemora en la actualidad respetando cada detalle en un marco de trajes suntuosos y personajes ataviados al estilo medieval. El tablero se ilumina. Desfiles de jóvenes abanderados y guerreros armados hacen los honores a los habitantes de la comarca que se han acercado para participar en este hermoso viaje al pasado. Nadie quiere perderse la pugna de los guerreros Valonara y Tangarano. Nobles y villanos, soldados, bufones y niños, todos acuden a la fiesta. Recuperada la tradición en 1920, los entusiastas organizadores de Maróstica representan cada vez una partida selecta por su originalidad o virtuosismo. En esta ocasión, la elegida fue una pequeña obra de arte, que después analizaremos en profundidad, producida por el genial estadounidense Paul Morphy en la Ópera de París a mediados del siglo XIX contra el conde Isouard y el duque de Brunswick, a los que venció en solo 17 movimientos. Mientras el espectáculo continúa ante el disfrute general, aprovechemos para una maliciosa confidencia. La bella Leonora debió de ponerse muy contenta al ver que Valonara era el vencedor, porque ya era su amante en secreto. Bianco magna il temerario pedón e al re negro da scacco. Ma el bianco re con mossa furba se accorda con la torre e a Rocco Longo el fa. La torre negra de Regina altro non può far che 3 passi a Sanca. Ma la torre della Regina Bianca, come un sciantiso, corre 6 passi avanti a tappare il cavallo negro. Ma l'alfier bianco, con fiero valor, tappa la torre e alle sacre maestà scacco che dà. Ultimo baluardo dello sfortunato valor e il cavalier negro magna l'infidente bianco alfiere. Sente Bardet,
La regina bianca fa il gran sacrificio, si sposta di 5 passi e al re scacco la dà. El Nero Cavalier, con último slancio di sfortunato valor, ciapa la regina bianca. Vola, torre bianca, lunga è la via, ma con possanza e vero valor al re dà scacco matto. Se annuncia la vittoria del nobile missier Vieri da Vallonara. Da un po' Bussari, Mario e Muger. Mario e Muger. Viva! 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 Como estoy segurísimo de que les gustó mucho el final de Reyes y Peones que les mostré en el vídeo anterior, voy a poner ahora otro ejemplo sobre el mismo tema. A mí me parece realmente fascinante que, habiendo tan pocas piezas en el tablero, haya al mismo tiempo tantos temas brillantes, esos golpes que producen asombro en el aficionado, que le dejan a uno atónito por el impacto, porque no se lo espera. Esta es una posición muy conocida, en la que a primera vista las negras deben ganar por una sencilla razón. El rey negro está muy cerca de los peones blancos y le bastaría ir a B4 y comérselos en fila india. Aparentemente las blancas están perdidas y, sin embargo, el enunciado del problema dice: las blancas juegan y ganan. El secreto está en que los 3 peones blancos ocupan la quinta fila, es decir, tienen una clara ventaja de espacio. Y la clave de la solución consiste en B6, una jugada aparentemente no muy fiera, pero que obliga a las negras a tomar ese peón de alguna de las dos maneras, porque evidentemente el peón de B6 amenaza tanto al de C7 como al de A7. Y el objetivo de las blancas es abrir una vía por un método drástico, casi diría yo que brutal, para uno de sus peones hacia la octava fila. Es decir, si las negras capturan con el peón de A7, entonces seguiría C6 con el fin de desviar a este peón de la defensa de esa casilla. Y por el contrario, en la otra posibilidad, la solución sería simétrica, es decir, si C por B6, la respuesta sería A6. Como se amenaza A por B7, no hay más remedio que tomar este peón en A6, y entonces sencillamente C6 y hay luz verde, vía libre para ese peón de C6 que va a convertirse en dama. Y huelga decir además que para cualquier jugador mínimamente avezado, con esa dama en C8 y estos peones tan atrasados todavía, no hay ningún problema para las blancas para ganar la partida. Esta es otra de esas posiciones que a mí jamás se me han olvidado desde la primera vez que la vi, y creo que ahora ustedes ya entienden por qué. Una de las sensaciones más desagradables que puede sufrir un ajedrecista durante una partida es darse cuenta de pronto de que va a perder una posición que él creía ganadora. Las partidas de ajedrez duran por término medio 5 horas. Ahora imagínense ustedes lo duro que resulta trabajar duramente durante todo ese tiempo para conseguir una posición supuestamente ganadora, y entonces cuando lo que te falta, lo único que te falta en realidad es rematarla, simplemente te das cuenta de que estás perdido. Eso ocurrió precisamente en esta partida, disputada entre dos ilustres desconocidos en Viena en 1931, Svasina y Müller. En apariencia, a primera vista, las blancas ganan, y además no tiene mucha historia, parece, porque el rey blanco tiene una posición fantástica en C5, por el contrario, el rey negro está muy incómodo en E6, porque E6 es la única casilla que le permite defender al peón de D5. En realidad, esta posición
tiene algo que ver con una expresión alemana que dice Zuschwang, que quiere decir que al bando que le toca mover, pierde, por el hecho de tener que mover, es decir, no puede mejorar su posición, sino solo empeorarla al mover. Pero en este caso es todavía, aparentemente es todavía más grave, es decir, si juegan las negras, bueno, jugar H4 equivale a perder un peón, jugar F4 lo mismo, y jugar el rey equivale a perder el peón de D5. Pero si jugasen las blancas tampoco cambiaría mucho, en apariencia, insisto. Rey C6 y las negras siguen sin poder defender el peón de D5. Ahora bien, la realidad es que les tocaba jugar a las negras y que las negras disponían de un golpe tremendo. F4. Aunque yo evidentemente no estaba en Viena en 1931, estoy absolutamente seguro de que Svasina debió pensar, bueno, este hombre lo que quiere es prolongar su agonía, o piensa que yo soy un incauto y que yo me voy a comer ese peón con el mío de G3, en cuyo caso las negras continuarían con H4 y no hay forma de evitar que este peón llegue hasta H1 y corone, es decir, a cualquier jugada razonable de las blancas, las negras replicarían con este plan de llevar el peón hasta H1. Sin embargo, debió añadir Svasina en sus pensamientos, como yo dispongo de otra jugada mucho mejor e igual de fácil, que es E por F4, pues la hago y la partida prácticamente ha terminado, porque a ver qué va a hacer ahora el negro. Sin embargo, Müller tenía las ideas muy claras y sabía muy bien lo que estaba haciendo. Jugó H4. Posiblemente el jugador de las blancas debió seguir en sus ensoñaciones pensando que esta era otra jugada a la desesperada y tomó este segundo regalo. Y entonces vino un tercero. Pero ahora sí, la posición se vuelve muy clara. Ahora está clarísimo que las blancas están obligadas a capturar también este peón, porque de lo contrario seguiría G por F2 y las negras coronarían. Pero al capturar este tercer peón, al aceptar este tercer regalo, lo que ocurre es que el camino del peón de E4 queda expedito hacia la casilla E1 y las negras evidentemente ganaron. La conclusión de este ejemplo es que en ajedrez rara vez puede uno fiarse de su primer juicio, del que realiza a primera vista sin pensar mucho, por pura intuición. Conviene, siempre que el tiempo lo permita, profundizar un poco más, porque ya saben, las apariencias engañan. Hay que recordar algunas reglas como la del triángulo. Esta regla se utilizó en una situación diferente, pero se aplica la misma regla. Yo jugaba con las negras y alcanzamos una posición que, tras enrocar, parecía una victoria fácil para mí. Las negras tienen un peón avanzado y es un importante factor, porque cuando avanzas el peón, fuerzas el rey del oponente y puedes tomar igualmente todos los peones. Jugué B4 y A4 es la única respuesta. Y F6, intentando forzar a mi oponente a moverse. Y entonces F5, en un momento en que las negras no progresaban mucho. Si vas con el rey a D6, rey a D4, a D3, entonces habrá un final de dama con el peón en H, y se comerán todos los peones. Y probablemente sean tablas, porque normalmente el peón en H no es muy bueno. Y las blancas tendrían éxito. Fijándonos en la posición, recordemos la regla del triángulo. No me costó mucho encontrar la jugada. Rey a C6, rey a C4, rey a C7. Si el rey blanco va a D4, yo voy a la 6 y se pierde. Por eso el rey va a D6 y C7. Y cuando tienes casillas opuestas, las blancas tienen menos casillas posibles que las negras. Y cuando voy a C6, tengo más casillas en las que maniobrar. Y no hay casillas abiertas para una de las mías.
y eventualmente alcanzaremos la misma posición. Jugó el rey a D3, B3 y A3 y se corona con un jaque. Es muy importante recordar este triángulo. Además, en muchas posiciones tenemos casillas que no hay que olvidar. Y cuando tienes más casillas para maniobrar, vas por delante. Son reglas antiguas, las de Steinitz, pero en las jugadas de final de peón, las reglas son universales. No hay excepciones porque solo tenemos reyes. Cuando una partida llega a una posición con el centro totalmente bloqueado, con sus cadenas de peones bloqueadas, los jugadores tienden a dormirse, en sentido figurado, es decir, a pensar solamente en operaciones en los flancos, dando por sentado que ese centro es inamovible. Sin embargo, esa actitud puede ser peligrosa, porque debido fundamentalmente a detalles tácticos, esos centros de peones bloqueados pueden explotar de forma violenta. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Evidentemente el centro está bloqueado y un primer análisis llegaría a la conclusión de que las negras tienen ventaja por dos motivos. En primer lugar, porque tienen un peón de ventaja, 7 contra 6, como pueden ver, y por otra parte, porque esta dama que ha hecho una incursión hasta C7 no tiene ningún aliado, ningún compañero, ninguna otra pieza blanca que pueda ayudarla en esa acción. Por lo tanto, da la impresión de que las negras tienen ventaja. Ese análisis sería falso, debido una vez más al famoso tema de la pieza sobrecargada. Esta dama es la única pieza que defiende al caballo de D8 y además también está evitando la ruptura central en F4. Aprovechándose de ese detalle, las blancas juegan F4. Como ya hemos dicho, no pueden tomar con la dama, las negras, porque entonces el caballo de D8 está perdido, así que hay que tomar con el peón. Y entonces sigue E5. Como les decía, el centro de pronto explota y el tema es el mismo de antes. Las negras no pueden tomar con la dama porque el caballo estaría perdido y como se amenaza a tomar en D6, etcétera, tienen que tomar con el peón. Y ahora vean qué casilla más fantástica ha quedado aquí para el caballo. Caballo E4 es una jugada muy fuerte que prácticamente obliga a mover la dama a H4 y entonces dama por E5 a su vez plantea una amenaza fortísima, se amenaza caballo F6 jaque, por lo tanto hay que parar esa amenaza, caballo H7 y una vez más caballo por C5, las blancas siguen tomando la fruta madura, ahora se amenaza el alfil y si el alfil se moviera, entonces las blancas retrocederían probablemente con el caballo nuevamente a E4 o a D3 y después el avance de estos peones unidos, D4 y D5 sería arrasador. Así que las negras podrían intentar un último recurso del pataleo, jugando F3 con la amenaza de F2 mate, pero las blancas disponen de una medida bastante dura, que es dama G3, se amenaza el peón de F3 y también la dama de H4, una vez más recurso del pataleo, dama de 4 jaque, pero después de dama F2 no hay nada mejor que cambiar las damas, y aquí no habría que analizar mucho más, porque fíjense qué posición. Si bien las negras tienen mayoría de peones en el flanco de rey, el rey blanco está dispuesto a frenarlos y en cambio es muy difícil frenar a esa pareja tremenda formada por los peones de C4 y D5. La moraleja es una vez más que no se fíen de las apariencias. Un centro puede estar muy bloqueado, pero hay que estar atento a los detalles tácticos, sobre todo a las piezas indefensas o mal defendidas. Para que quede todavía más claro, vamos a ver otro ejemplo en el que un centro aparentemente estático de repente explota y se abre por todos los costados. Esta es una partida de un torneo jugado en Hamburgo entre dos ilustres desconocidos que sin embargo nos sirve muy bien para ilustrar el tema. En este tipo de posiciones, en principio las negras lo que intentan es llegar a un final ventajoso, es decir, mantener la presión sobre este punto, maniobrar por el flanco de dama con torre C8, intentando ocupar esta columna y cambiar el mayor número de piezas posibles para llegar a un final ventajoso. Mientras tanto, las blancas deben atacar lógicamente en el flanco de rey aprovechando su ventaja de espacio en este ala.
Sin embargo, hay un recurso, y además les recomiendo que se fijen bien porque es muy frecuente en ese tipo de posiciones, que permite que las blancas aceleren el ataque tremendamente y sobre todo, que es el caso que nos ocupa, que rompan el centro de las negras. Ese recurso es F5. Aparentemente se entrega un peón, así es, pero a cambio de tremendas compensaciones. Hay dos posibilidades de comérselo en cualquier caso, porque de lo contrario F6 sería una amenaza muy fuerte, incluso tomar aquí y debilitar ese peón también. Si las negras optasen por comérselo con el peón de caballo, entonces simplemente sigue G4, hay que volver a tomar ese peón, y ahora hemos abierto completamente las líneas sobre el ataque contra el rey negro. Seguiría, por ejemplo, caballo G5, amenazando mate, no habría nada mejor que alfil por caballo seguramente, luego seguiría alfil por alfil, y en fin, aunque las blancas tienen dos peones de menos, este peón está claramente perdido, y además todas las piezas blancas van a contribuir al ataque sobre un rey prácticamente indefenso, con lo cual realmente esos dos peones son un precio muy barato. Ahora bien, bastante más guerra da la posibilidad de que las negras, cuando se juega F5, capturen con el otro peón, E por F5. La idea entonces es aprovechar que esta casilla ha quedado libre para el caballo, que se instala ahí atacando el peón de D5, que en este caso además es difícilmente defendible. Por lo tanto, las negras intentan aumentar su botín y toman también el peón de B2. Las blancas ganan espacio también por aquel lado, hay que mover la dama, no hay muchas más que dama A3, torre B3, dama A4, manteniendo todo lo posible la presión sobre este punto, como he dicho al principio, y ahora caballo por D5, con lo cual eliminamos otro de los peones centrales negros. Ahora, las negras posiblemente no tienen nada mejor que jugar caballo B6, como ocurrió en aquella partida. La idea es que si el blanco opta por jugar caballo por E7, caballo por E7, los dos caballos negros estarían apuntando hacia la casilla D5 y obtendrían una importante compensación. Pero las blancas, al darse cuenta de eso, simplemente toman en B6 y recuperan uno de los peones que han entregado, A por B6 y torre por B6. Como pueden ver, la situación de las blancas es mucho más dinámica que antes, han mejorado muchísimo y además ahora atacan el peón de B7 que debe ser defendido, por lo tanto torre A7. Y así llega el gran momento de avanzar los peones blancos de forma arrasadora. D5 para empezar, se ataca al caballo, las negras pueden aguantar un poco clavándolo con torre D8, pero la dama sencillamente se va a B5, ahora sí se amenaza a capturar el caballo, que debe moverse, las blancas cambian las damas para hacer más grande su ventaja, porque eso deja indefenso el peón de B7. Primero sigue el avance tremendo de los peones, D6, hay que recular con el alfil, y entonces las blancas capturan otro peón, y en realidad esta posición ya estaría lista para que las negras abandonen, porque esos peones han hecho estragos. ¿Quién lo iba a decir? Si recordamos la posición inicial de aquellos pobrecitos peones bloqueados en el centro, ahora son los protagonistas principales de la posición, como si hubieran sido disparados por una ballesta. Recuerden, no se fíen de los centros bloqueados. Qué bien suena el Barbero de Sevilla. Para disfrutar en todo su esplendor de la obra de arte que voy a mostrarles a continuación, intenten situarse en la Ópera de París en el año 1851. Los asistentes visten los elegantes trajes de la época, los carruajes están aparcados en la puerta, el ambiente es de gala. El genial estadounidense Paul Morphy, que entonces tenía 21 años, comparte uno de los palcos con el duque de Brunswick y el conde de Issoire. Acaba de terminar la primera parte del Barbero de Sevilla. Entonces, para aprovechar el intermedio, el conde y el duque invitan a Morphy a disputar una partida en consulta, es decir, los nobles jugarán juntos con las piezas negras y Morphy con las blancas. El norteamericano acepta encantado, pero en ese momento seguro que no es consciente de que va a protagonizar una de las partidas más famosas de todos los tiempos.
Como digo, Morphy tenía las blancas y empezó la partida con E4. Los nobles jugaron E5, caballo F3 y D6, la llamada defensa Philidor, de finales del siglo XVIII. Morphy, lógicamente, ocupó el centro con D4, y aquí viene el primer error del conde y del duque, que juegan alfil G4 en lugar de las más normales caballo F6 o caballo D7 incluso. Alfil G4 se castiga rápidamente, y Morphy lo hizo, con D por E5. Y ahora no valdría D por E5 para las negras por dama por D8, seguida de caballo por E5. Por lo tanto, las negras tienen que tomar primero en F3, alfil por F3, dama por F3 y D por E5. Pero entonces Morphy ya está amenazando mate con alfil C4. Las negras jugaron caballo F6 y Morphy contestó con el mismo plan. Llevó su dama al flanco de dama a B3, atacando dos veces nuevamente el punto F7. Las negras no tienen más remedio que estropear todavía más el desarrollo de sus piezas para poder defender ese punto, y juegan dama E7, que además esconde la inocente intención de que Morphy tome el peón de B7 y entonces las negras jueguen dama B4 jaque, obligando al cambio de damas y quedándose solo con un peón de menos. Pero evidentemente Morphy tenía otros planes muy distintos. Desprecia ese peón de B7 y juega caballo C3. Ese caballo apunta hacia la casilla D5, combinado con el movimiento alfil G5 clavando el caballo de F6. Por lo tanto, las negras controlan esa amenaza jugando C6. De todos modos, Morphy insiste y clava el caballo de F6 desarrollando su alfil a G5. Y aquí los nobles pecaron de optimismo. Había que darse cuenta del retraso de desarrollo de las negras y obrar en consecuencia con jugadas de desarrollo, y no con B5, aunque esa jugada sea consecuente con la anterior de las negras. Lógicamente, los nobles esperaban que Morphy retrocediese con su alfil a E2 para responder con dama B4 y forzar el cambio de las damas. Sin embargo, Morphy una vez más desarrolla su gran creatividad y juega caballo por B5, sacrifica una pieza para obtener un ataque furibundo contra el rey negro. Las negras deben tomar ese caballo para no quedar en inferioridad manifiesta, y entonces alfil por B5 jaque, hay que taparse con el caballo de B8 en D7. El genial norteamericano continúa implacable con sus jugadas de desarrollo y de ataque al mismo tiempo. En roque largo, no solamente pone a salvo al rey blanco, sino que además incrementa la presión sobre el punto D7. Ahora se está amenazando, por ejemplo, torre por D7, aprovechando la clavada del otro caballo en F6. Por lo tanto, las negras tienen que defender el punto D7 y para ello juegan torre D8. Sin embargo, eso no le asusta a Morphy, que sigue con su plan y a pesar de todo juega torre por D7, con el fin de atraer a la torre negra a la casilla D7. Las negras tienen que contestar también torre D7. Y Morphy sigue incrementando la presión y trae la otra torre a D1. Vuelve a amenazarse lo mismo que antes, torre por D7. Las negras apenas tienen elección. Deben intentar liberar su posición y sobre todo quitarse de la clavada del caballo de F6. Y por eso juegan dama E6. Ahora, Morphy tenía varias formas de ganar. Una, digamos, bastante prosaica, hubiera sido simplemente cambiar las damas en E6 y después de F por E6 jugar alfil por F6, G por F6, torre por D7. En esa posición, las blancas no solo tienen dos peones de ventaja, sino que además amenazan un jaque descubierto muy peligroso y, lo que es todavía más grave, las negras van muy retrasadas en su desarrollo. Hubiera sido más que suficiente para ganar, pero eso no concordaba con el espíritu creativo de Morphy, que siempre iba en busca de la belleza. Y aquí, desde luego, la encontró, porque jugó alfil por D7 jaque. En buena lógica hay que tomar ese alfil con el caballo.
Y ahora fíjense qué sacrificio más brillante de desviación para rematar con enorme elegancia esta partida. Dama B8 jaque. Única respuesta, caballo por B8. Y ahora torre D8 mate. Conviene resaltar que este jaque mate es sumamente económico, porque las blancas han utilizado las últimas dos piezas que les quedaban para darlo. Por otro lado, no resulta difícil imaginar el muy diferente estado de ánimo de los protagonistas cuando terminaron la partida y se dispusieron a escuchar la segunda parte del Barbero de Sevilla. Mientras el conde y el duque seguramente tenían cara de pocos amigos, Morphy, sin duda alguna, era consciente de haber producido una auténtica obra de arte.